¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a una emisión más de Perspectivas. Podríamos decir una emisión más, Enrique, pero no es una emisión más, no es cualquier emisión, ¿no? Ya estamos en el primer aniversario de Perspectivas. Así es. Duramos un año, Belén. Ya, Eso es motivo de celebración. Ya un año de Perspectivas y a partir de ahora empezamos una etapa donde el programa irá los lunes, los miércoles y los viernes, ¿no? Así es, lo cual nos da muchísimo gusto. Creo que no hay mejor manera de celebrar este primer aniversario, agradeciendo por supuesto a la audiencia que nos ha seguido martes tras martes y que ahora seguramente, y así lo esperamos, lo haga 3 veces a la semana, y por supuesto también agradeciendo a las autoridades de este canal que pues han confiado, Enrique, en nosotros para seguir al frente de este proyecto, lo cual pues nos tiene bastante contentos, ¿no? Claro, y ofrecer periodismo serio, tratar de llevarles los temas más importantes, sobre todo los temas políticos, y buscar siempre ser un programa creativo y que trate de acercar información importante, pero siempre de forma divertida y amena. Así es, y que en eso tienen una gran responsabilidad y un papel importantísimo todo el equipo de producción que también nos ha acompañado a lo largo de este año. Es un equipo que trabaja codo a codo. Gracias a ellos usted ve mucho de lo que estamos abordando en este programa. Así que, bueno, antes de que nos pongamos más sentimentales, Enrique, vámonos a los temas. A los temas que, bastante serios y también duros. El tema pues del ambulantaje en la ciudad de Guadalajara, Enrique, uno de los grandes proyectos del actual alcalde Enrique Alfaro, él lo había dicho ya, sería una de sus principales banderas y una de sus primeras acciones también en estos primeros días de gobierno, ¿no? Sí, bueno, está el tema del ambulantaje, Belén, que hay que recordar que ha derrotado a muchos alcaldes, ¿no? Es un tema... Sí. Yo diría que es de pronto hasta una montaña muy rocosa para muchos de los alcaldes. Hay que recordar que Alfonso Petersen más o menos logró lidiar con el tema. Creo que Aristóteles Sandoval casi ni le entró. Incluso se habló mucho de esa relación entre Roberto López, en ese momento secretario general del ayuntamiento, con los propios ambulantes. Se habló mucho de ese tema. Ramiro Hernández, ya en sus últimos días de administración, dijo, tengo que ser sinceros, este tema me derrotó. No pensé que estuviera tan difícil resolver un tema como el de los ambulantes. A lo que me refiero es que no es una batalla sencilla. Pero esta se vincula, Belén, a distintos temas y creo que esto sí lo tenemos que dejar muy en claro, que tienen que ver con la principal prioridad de las administraciones municipales, que es la seguridad. Totalmente. Es decir, el ambulantaje es un tema, Belén, yo no quiero tal vez caer en un simplismo, pero de pronto siento que es un tema que se sobredimensiona por parte de los medios de comunicación, que es muy importante el respeto al espacio público, el respeto al Estado de Derecho, pero sí creo que cuando ponemos la lista de prioridades, el tema de la seguridad es el número 1 de la agenda de la ciudadanía y vemos lo que ha sucedido no solo en el inicio de esta administración, sino en administraciones anteriores, y vemos que el problema de la seguridad, con lo que pasó ahí en la colonia Ladrón de Guevara en Guadalajara, 3 personas asesinadas a tiro directo, es decir, estamos hablando de una crisis de seguridad muy fuerte. Ya daba hoy Miguel Ángel Osorio Chong los datos a nivel nacional. Hay un aumento a través de homicidios, lamentablemente después de 3 años de descenso hay un aumento de homicidios. Por lo tanto, Belén, sí tenemos que decir que el principal objetivo de Enrique Alfaro tiene que ser fundamentalmente la seguridad. Totalmente, ya lo mencionabas, a final de cuentas el tema del ambulantaje tiene una hebra que nos conduce también al tema de la seguridad, pero particularmente estos 3 asesinatos de los que ya se hace referencia y además una persona lesionada en este restaurante El Marqués, localizado en la calle Calderón de la Barca y López Cotilla. Enciende, Enrique, no podría decir exactamente si enciende o mantiene encendidos estos focos de alerta que ya, pues este año particularmente fue especialmente violento, con varios de los bloqueos que vivimos a lo largo de este año, enfrentamientos. Fue clave en la elección. Fundamental. Así es, la detención de muchos de estos líderes de los grupos criminales. Se esperaba que esta reacción pues fuera incluso todavía más cruenta, pero al parecer hubo una ligera tregua, no sé si fue tu misma percepción, y que hoy de nueva cuenta nos está poniendo frente a estos casos que nos recuerdan que la inseguridad no está resuelta en la ciudad. Vamos a ver, Belén, las primeras decisiones que ha tomado Enrique Alfaro, porque algunas han sido polémicas. Aquí hemos platicado con el comisario de seguridad de Guadalajara, con Salvador Caro. Hemos abordado mucho el tema, le hicimos una entrevista a Enrique Alfaro pues de todo el programa, de prácticamente 1 hora donde hablamos de los distintos temas. Y yo creo que las primeras decisiones, Belén, primera decisión, nombrar a Salvador Caro como titular de la Policía de Guadalajara, con toda la polémica que causó
por el debate sobre los exámenes de control de confianza. Aquí los tenemos en pantalla. Empujar el proyecto de Ciudad Segura con los distintos alcaldes de la ciudad, que no sé qué opinas, pero parece estacionado ese proyecto, ¿no? Parece que más bien el enfoque municipal volvió a imperar por encima del enfoque metropolitano. Promover el programa de Centro Seguro de Recuperación de Seguridad en Guadalajara. Ya lo decía Hugo Luna en una entrevista que dio hace algunos días, que ha tenido un impacto muy positivo en el centro histórico. Vamos a hablar con Hugo Luna en un rato, pero el centro sigue siendo una de las partes más complicadas de seguridad de la ciudad. Regresar a labores públicas a decenas de policías que estaban en labores privadas, creo que esa fue una decisión muy acertada, y un programa interno para detectar corrupción al interior de la corporación, de donde, hasta donde recuerdo la cifra, hablando de memoria, fueron en torno a 30 policías los que dejaron su cargo por este programa anticorrupción. Así es, como bien dices, algunas de las primeras acciones que llevó a cabo Enrique Alfaro, pero que también lo ha transmitido a través de algunas frases, de algunas declaraciones que ha dado en diferentes momentos, ¿no? Recordamos también, y lo vamos a ver en un momentito más en pantalla, una que realizó el 30 de septiembre, particularmente durante su toma de protesta, y decía textualmente: a veces pienso que no hemos acabado de mencionar lo que nos ha pasado, cómo pudimos acostumbrarnos a vivir en una ciudad azotada por la violencia, en donde el miedo se convirtió en nuestro compañero cotidiano. Otra de las frases también que recordamos esta noche, Enrique, a propósito de la seguridad, decía el propio Enrique Alfaro: estoy convencido de que la violencia no se combate con más violencia, sino con justicia. Esto lo dijo durante el debate que se llevó a cabo entre los aspirantes a la alcaldía de Guadalajara, y una más, la del 28 de abril del 2015, durante su campaña. Mientras haya policías que se encuentren del otro lado de la raya, va a ser imposible acabar con la inseguridad en Guadalajara. Y estas frases son importantes, Belén, porque hay que recordar que días después de su toma de protesta, la toma de protesta, bueno, se realizó el 30 de septiembre, aunque debería de ser el 1 de octubre. El 2 de octubre se presentó el programa del Ayuntamiento de Guadalajara en materia de seguridad. Y estas frases son importantes porque ha habido algunos temas que todavía no se han echado a andar. Es cierto, son 54 días de administración, pero que todavía no se han echado a andar y que son fundamentales. Por ejemplo, explicitar los acuerdos de coordinación entre las policías municipales. Todavía no sabemos nada de esa colaboración entre los distintos digamos, encargados de la seguridad de los municipios. Echar a andar los programas sociales de prevención del delito. Vemos esa parte como extraviada. Tal vez el tema tiene que ver con los recursos escasos, pero al fin y al cabo no hemos visto todavía los programas sociales echados a andar en el municipio de Guadalajara. La policía barrial y más cercana a los ciudadanos, a los vecinos, tampoco hemos visto echar a andar ese tipo de proyectos. Reingeniería de la corporación policial, ya nos dijo Salvador Caro que van en serio en este tema, pero todavía no hemos visto pasos contundentes. Nuevo modelo de capacitación de los policías en una nueva academia, tampoco, y dignificar la vida y trabajo de los policías. Es decir, estos son parte de los 9 puntos que planteó Enrique Alfaro días después de su toma de protesta y que todavía no los vemos en marcha en el Ayuntamiento de Guadalajara. La pregunta, Enrique, es ¿hasta dónde realmente el alcalde ha dimensionado la magnitud del problema? Porque si bien es verdad, hay que empezar desde los cimientos, desde el interior de la casa, y en este caso las corporaciones policíacas, lo cual es fundamental si se quiere combatir de frente y de lleno la inseguridad. También es verdad que los grupos organizados afuera pues están dando una batalla. Claro. ¿Qué tanto nuestros policías están preparados y qué tanto se ha dejado o se ha limpiado el infiltramiento o la infiltración de grupos de la delincuencia organizada en estas corporaciones? Y mira, lo decía qué tanto habrá dimensionado ya Enrique Alfaro esta situación, porque justo estaba revisando una nota que publica el periódico Mural, donde ellos hacen un recuento de 13 asesinatos en apenas los últimos 4 días. Sí. Mencionan, por ejemplo, el ocurrido en San Pedro Tlaquepaque, cuando algunos policías fueron alertados por una serie de disparos en un salón de eventos sobre el camino a la Calerilla. Claro. Mencionan que ya nos referíamos nosotros, ¿no? El asesinato ocurrido de estas 3 personas. Y bueno, otros asesinatos que han venido ocurriendo en los últimos 4 días y que nos hacen pensar que estos grupos o se están reacomodando o algo está sucediendo, que de nueva cuenta la violencia se hace presente en la zona metropolitana. Sí, y ahí están los 3 debates de siempre, ¿no, Belén? El primero, que tiene que ver con la prevención,
¿no? Y que tiene que ver con la inversión, sobre todo en programas sociales, para tratar de reconstruir ese tejido social tan fragmentado en Guadalajara. La reconstrucción de las policías queda claro, y lo hemos visto en prácticamente todas las corporaciones. Hay un porcentaje muy bajo que es confiable. La mayoría tienen algún grado de infiltración, por lo tanto, se tiene que actuar en la reestructuración prácticamente de las corporaciones. Y tercero, Belén, se necesita con mucha contundencia recuperar los espacios públicos y recuperar a una Guadalajara que sus ciudadanos la habitan, que sus ciudadanos están en las noches en los parques, en los cafés, caminando, y creo que esos son 3 áreas donde tiene que trabajar la administración municipal, y como tú dices, el reto es bestial, el reto es tremendo, es enorme. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? No lo sabemos. Y decimos nos va a llevar porque, como ya lo mencionabas, Enrique, esta es una labor también de los ciudadanos, ¿no? Completamente, autoridades ciudadanos. Y bueno, otro de los temas que esta semana también queremos abordar antes de dar paso a nuestros invitados, el proceso electoral del 2018, Enrique, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, a veces nos preguntan que si no nos estamos adelantando demasiado. Lo cierto es que incluso una encuestadora reconocida, Consulta Mitofsky, ya publicaba también una encuesta de cara a las preferencias electorales de los mexicanos para el 2018. El Partido Revolucionario Institucional sigue encabezando la preferencia, aunque con un margen muy pequeño, y de nueva cuenta Andrés Manuel López Obrador como una de las figuras centrales y claves para el próximo proceso, ¿no? Lo interesante es que todos los partidos políticos tuvieron sus reuniones el fin de semana, sus reuniones de consejo. Por un lado, el PRI empezó a construir esta estrategia de cara al 2018 con, pues digamos, el claro objetivo de derrotar a Andrés Manuel López Obrador. Lo dijeron incluso en el consejo que iban a impulsar una ley para evitar que Andrés Manuel López Obrador estuviera haciendo en tiempos no electorales uso de su imagen. Sabemos que Andrés Manuel está siempre en campaña, es algo que lo conocemos bien. Bueno, y ahora como presidente de Morena. Exacto, a eso iba en el segundo, ¿no?, punto. Morena tuvo también su asamblea, su asamblea plenaria, y eligieron, para sorpresa de todos, a Andrés Manuel López Obrador como presidente de Morena, como presidente plenipotenciario, yo diría, ¿no? Con prácticamente posibilidad de elegir todos los cargos, elegir todo el Consejo Nacional, es decir, estamos hablando de tal vez el presidente, pues, de un partido hecho imagen y semejanza de él, ¿no? Entonces, tampoco era complicado saber que esto iba a suceder. El PRD también tuvo su Consejo Nacional, donde eligió a todo el consejo que va a acompañar, el Comité, Ejecutivo Nacional, que va a acompañar a Agustín Basabe como presidente del partido. Entre ellos, por cierto, una jalisciense, Verónica Juárez, que fue candidata por el PRD a nivel local, será la encargada de vinculación con los gobiernos del PRD y con los aparatos legislativos. Y bueno, el PAN también tuvo con una presencia muy importante de Felipe Calderón, que se fue contra la demagogia y el populismo de Andrés Manuel, pero claramente apoyando a Margarita Zavala, su esposa, de cara a la elección de 2018. Entonces, todos los partidos se movieron a nivel nacional y queda claro que en este momento el rival a vencer, por lo que se decía en esos consejos, es Andrés Manuel López Obrador. Increíble que han pasado los años, los sexenios, y la figura de Andrés Manuel López Obrador conserva, ¿no?, esta simpatía, y no dicho solamente por los partidos, ya lo decíamos, algunas encuestadoras ratifican que hoy por hoy, pues, la figura central de estas elecciones parece ser de nueva cuenta Andrés Manuel López Obrador. Y nos queda poco tiempo ya para irnos al corte, pero importante hablar de Argentina, Belén. Híjole, sí, porque ayer fue por primera vez en democracia, hubo en Argentina una segunda vuelta, un balotaje, donde se eligió al presidente del país, a Mauricio Macri, un empresario, expresidente de Boca Juniors, uno de los equipos más importantes de fútbol de Buenos Aires, de Argentina, también un hombre que fue alcalde de Buenos Aires, un hombre más cercano a la derecha, a los planteamientos, digamos, liberales o neoliberales en Argentina, y pues pierde el kirchnerismo después de 12 años de dominio absoluto. Enrique, me parece que son muchas las lecturas que hay que hacer en torno a esta decisión de los argentinos. Lamentablemente el tiempo se nos agota, pero prometemos que en un segundo programa dedicaremos un espacio suficientemente amplio, porque esto tiene repercusiones no solamente en Argentina, que ya de por sí los tiene un montón, ¿no? Internamente hay muchas lecturas, pero también en lo que se refiere al camino que la izquierda ha venido tomando en América Latina. Hasta hace apenas algunos pocos años, pues decíamos que América Latina se estaba yendo hacia la izquierda. Se fue un tiempo, ¿no? Claro. Hoy estamos viendo que están cambiando estos un viraje a la derecha, ¿no? Y aparte hay que recordar, el 6 de diciembre hay elección regional en Venezuela. Exacto. Y las encuestas parecen que Nicolás Maduro, que el partido de Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela, tendrá el peor resultado. Y luego viene Brasil. Entonces, y ahí también estaremos hablando. Luego viene Brasil, es decir, bueno, en fin, habrá muchos. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más a Perspectivas.
El terrorismo sacude al mundo. En menos de 2 semanas, 3 atentados nos han recordado la fragilidad de la seguridad a nivel mundial. Los ataques en Beirut, los actos barbáricos en París y la toma de rehenes en Mali. Mientras el terrorismo del Estado Islámico se vuelve más letal y agresivo, Francia y Rusia bombardean los principales bastiones territoriales del llamado califato, tanto en Siria como en Irak. ¿Es posible encontrar una solución al problema terrorista con más guerra? ¿No hay otras soluciones? De eso y muchos temas más platicamos esta noche en Perspectivas. Gracias por seguir con nosotros en Perspectivas, Belén. Pues las postales de París, Mali, Líbano, ¿no? Han sido acontecimientos muy lamentables en estos últimos días, pero tampoco podemos olvidar lo que pasó en el Charlie Hebdo también a inicios de año. Es decir, ha sido un año donde el terrorismo ha estado en el centro de la agenda pública. Oye, Enrique, perdón, antes de presentar a nuestro invitado, que además tienes tú el tema bastante sensible porque justo te tocó estar en Europa durante estos días, así que ya nos irás contando a lo largo de la charla también, pues este ánimo que pudiste percibir en primera persona, ¿no? Ahí, por ejemplo, en Berlín, donde te tocaron algunas manifestaciones. Sí, prácticamente en toda Europa muestras de solidaridad muy claras con el pueblo francés. Y le damos la bienvenida a José de Jesús López Almejo, él es profesor de la Universidad de Guadalajara y especialista en Medio Oriente. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes para compartir algunas reflexiones con respecto al tema que nos atañe. Preguntarte primero, yo siento que siempre en estos debates sobre el terrorismo hay una polarización. Los que dicen que el culpable de todo esto es Occidente y sus intervenciones, y los que dicen que no, que es el Oriente, que es el fundamentalismo islámico. ¿Dónde están las explicaciones del terrorismo? En los matices y en abordar o recordar en la historia reciente lo que ha sucedido. En este sentido, en el caso de ISIS en particular, o Daesh, como se le conoce en la versión árabe del Estado Islámico, pues básicamente es una consecuencia de la invasión de Estados Unidos en el 2003 en Irak. El Estado Islámico, o Daesh, es tan eficiente en términos militares y también en términos mediáticos porque no son hijos de vecinos. O sea, buena parte de los liderazgos de ISIS provienen del gobierno de Saddam Hussein y de élites militares y también de gente que trabaja en departamentos de comunicación social. Por lo tanto, ISIS, a diferencia de otros grupos, tiene esta doble funcionalidad. Son estratégicos en términos militares porque tenían experiencia en el gobierno, además un gobierno que era muy eficiente para reprimir a la gente, el de Saddam Hussein, y por otro lado tenemos a gente que sabe cómo segmentar mercados y cómo posicionar mensajes dependiendo de las generaciones y de los públicos a donde quiere llevar su mensaje. No son unos novatos, no, son para nada, profesionales para en lo nada. que hacen. Y aprovechando la ruptura del tejido social en Irak, pues prácticamente se dio la combinación que generó un caldo de cultivo para que esta agrupación con un discurso polarizante, y además basado en el odio, de alguna manera fundamentado en estas invasiones y transgresiones estadounidenses que pues dejaron un Irak muy desgarrado incluso en términos de infraestructura, pues prácticamente le funciona al Daesh mantener un discurso de enfrentamiento con el Occidente. Ahora, a mí me sorprendía, no sé si lo recuerdas, Belén, que en los mensajes de texto que se mandaban estos 8 terroristas o los que estuvieron más involucrados en los ataques, decían, este es el momento de atacar a los cruzados, así les llamaban, ¿no?, a los occidentales. Es decir, ¿qué tanto tiene que ver con los acontecimientos modernos como el que decías de la invasión a Irak? ¿Y qué tanto tiene que ver ya con una pelea pues, histórica, milenaria entre dos religiones? Yo creo que la religión, yo la pondría en un segundo, en un tercer término. Y sin embargo, la religión es utilizada porque también es ideología, más allá de espiritualidad y fe, también es ideología y también es una herramienta para controlar masas. Yo siempre trato de recordar estas frases de George Orwell en esta obra de 1984, en donde habla de que construir un enemigo común externo cohesiona el interior. Claro. En este caso, el Islam ha sido utilizado o ha sido prostituido por estos grupos que cohesionan grupos a través de, o que sin el Islam de por medio estarían no solamente separados, sino además encontrados. Por lo tanto, el ganar la narrativa dominante en torno a liderar una embestida contra Occidente a partir de esta ideología o esta visión radicaliza. Sí, exactamente. Polariza, pero uno de los polos lo cohesiona y lo pone como líder del mundo que quiere, digamos, transgredir. Claro. Ahora, el problema de esto es que quien pierde pues es la población musulmana, no solamente en Europa, en el mundo. El más afectado, claro. Está muy estigmatizada. Y entonces eso le da a los derechistas en Europa y en Occidente, Estados Unidos, Japón, etcétera, pues también la pauta para que puedan demostrar al mundo que tenían razón cuando querían
impulsar políticas antimigratorias. Como los Siria, los refugiados, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Claro. Y a propósito de esto que mencionas, ¿cómo evalúas la reacción de Occidente de cara precisamente a estos atentados? Sobre todo Hollande, ¿no? Del presidente francés, ¿no? Puede ser otra analogía con 2001, 2002 y 2003, cuando se dio la invasión estadounidense a Irak. Parece que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Si nosotros analizamos al Bush de esa época y a Hollande de esta época, tenían problemas de gobernabilidad. Sí, difícilmente sus parlamentos les aceptaban un proyecto de ley que llegara a buen puerto, convertirse en ley. Y sin embargo, cuando llegaron los atentados terroristas del 11 de septiembre, casi en fast track, o sea, de inmediato le empezaron a aprobar todo a Bush. En el caso de Hollande, me llama mucho la atención, estaba yo revisando en esta semana que ya llevaba varios meses intentando subir su popularidad, claro, porque también tiene un problema de legitimidad, ¿no? Con los problemas personales que le han ido ventilando los medios en Francia. Sin embargo, con lo acaecido en París, pues prácticamente de manera unánime le han aprobado este estado de excepción que se va a traducir en una pérdida de libertades sociales y civiles que la población ya tenía ganada. Por ejemplo, en 2001 se aprobó el Acta Patriótica, que permitía a las fuerzas de seguridad del Estado, en todos los niveles, allanar domicilios sin una orden previa, intervenir celulares, intervenir cuentas de correo, incluso por portación de cara, es decir, si pareces terrorista, si te mueves como terrorista, si sospechamos de ti, te podemos aislar, mantener incomunicado y algunos otros métodos que bueno, volvió el debate de este como artefacto que te colocan para rastrearte, ¿no? Exactamente. Si eres sospechoso de terrorismo, ¿no? Exactamente. Y en Francia ahora se acaba de aprobar también, en este estado de excepción, que van a poder hacer lo mismo con quien ellos sospechen que es terrorista, hasta febrero del año 2016. Pero preguntarte, José Jesús López Armejo, ¿pero se puede combatir desde la democracia, desde las libertades? Te lo digo porque pues, los terroristas ese tipo de cosas no las respetan. Alguien que se pone una bomba y explota un avión. Es decir, no es de pronto difícil para los estados democráticos, digamos, debatir, enfrentar estos problemas contra estados que no lo son o contra, digamos, organizaciones no estatales. Sí, mira, cuando decía de que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, me refería precisamente a eso. El acto seguido, después del Acta Patriótica y de recortar libertades civiles al pueblo estadounidense en el año 2002, fue la invasión después a Afganistán y luego a Irak. Claro. Y como consecuencia tenemos al Daesh que se radicalizó, una rama que... es peor que Al-Qaeda, aparte. Bueno, es que es una rama que consideró Al-Qaeda moderado. Imagínate nomás. Bueno, Francia, ¿qué es lo que está haciendo? Se fue a Raqqa y está haciendo exactamente lo mismo, intensificando bombardeos. Y a mí esto me huele a que quien va a pagar pagando los platos en Siria va a ser la población que de por sí está totalmente afectada. Y esto nuevamente va a generar este círculo vicioso de que quienes, por ejemplo, en ese momento eran niños, ahora son jóvenes de entre 20 y 27 años, un poco la edad de los terroristas en París. Estos mismos niños sirios están condenados a formar parte de un ciclo de violencia provocada por estas políticas agresivas, injerencistas, y que también tienen que ver con una cuestión económica, que se le está siguiendo un poco la pista a la cuestión del control de rutas comerciales, rutas del petróleo, rutas de control de tránsito de personas, que también se lucra mucho con ellos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo combatirlo? Perdón, Belén. O sea, entiendo que no es la salida a la bélica. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que en este momento tendrían que juntarse los países europeos y ver también, hacer una autocrítica de qué efectivamente ha sido lo que ha generado estas respuestas violentas en el Medio Oriente. Y una vez que hacen estos exámenes, no sé si llamarlo de conciencia, empezar a implementar lo que acuerden. Todo antes de tomar la opción de la violencia. Ok, una salida más política, digamos. Una salida política. Jesús López Armejo, ¿qué piensas y cómo podemos explicarle a la gente qué hay detrás de estos discursos, como por ejemplo, Francia está en guerra, o la respuesta que han tenido estos grupos radicales al mencionar no habrá paz sobre la faz de la tierra? ¿Cómo interpretamos estos mensajes que de entrada pueden parecer como tan crudos, tan rudos y que pueden generar miedo en el resto de la población? Dicen que en Río Revuelto hay ganancia de pescadores, y a mí me parece que los discursos que polarizan a las sociedades precisamente tienen que ver con quién saca una ganancia política y económica de polarizar a las sociedades. En el caso, por ejemplo, de Francia, ahora llamó mucho la atención la gente que ponía banderitas de apoyo a Francia en sus perfiles, en las redes sociales. Y el punto es delicado porque en realidad es legitimar una respuesta violenta a lo que haga Francia. Por ejemplo, del año 2011 al año 2015, o sea, en 4 años de combates,
hay 300,000 personas, de acuerdo al Observatorio Sirio de Derechos Humanos, muertas y 65,000 desaparecidos. Y 4 millones de refugiados y 7 millones de desplazados. O sea, ese país lo volvieron una nada. Si nosotros dividimos eso entre 4, nos da 75,000 personas por año. Si lo dividimos entre 365 días, nos da 206 personas muertas doble que París, al día. Digamos. Al día. Más que París diario. Que París diario. Tremenda Y no hay una cifra. solidaridad comunitaria al respecto. En cambio, y es lo que decía yo hace rato de la estrategia de la gente de Daesh, del Estado Islámico, de ¿por qué París? Pues básicamente porque París es una plataforma sobre la que se cierran los reflectores mediáticos, y lo que acontece en París se viraliza en horas, ¿no? Como sucedió con los atentados de días atrás. Ahora, perdón, José Jesús López Armejo, leía sobre esta ciudad, sobre Raqqa, sobre, digamos, la capital geoestratégica, si se puede decir, del Estado Islámico, y lo interesante es la legitimidad que tiene. 300,000 personas, estaban sacando cifras, 700 cibercafés, servicios más o menos adecuados. Se le tiene que derrotar a partir de esta legitimidad, es decir, restándole legitimidad, porque si sigue construyendo estados, sociedades con credibilidad, pues va a ser un problema mucho más profundo que 20 terroristas locos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. A eso me refería cuando decía que convenía más una salida política que precisamente pusiera en evidencia que ISIS para su pueblo no es el gobierno que necesitan, en el sentido de que quién puede pensar que gente que decapita en masa 700, 800 personas de un jalón van a ser gobiernos que van a ser sustentables. Pero si los atacas, pues les das la mejor coartada que hay, ¿no? Totalmente, exactamente. Pues Jesús López Armejo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy interesante la reflexión. Esperemos contar contigo de nueva cuenta. Hay muchos temas que nos gustaría abordar contigo. Muchas gracias y muy Muchas buenas gracias. noches. Gracias por venir. Encantado. Profesor de la Universidad de Guadalajara y experto en Medio Oriente. Enrique, vamos a una pausa. Ya está aquí nuestro siguiente invitado, el jefe de gabinete del Ayuntamiento de Guadalajara, Hugo Luna. Con él regresamos. Estamos de vuelta en Perspectivas y vamos a conocer a nuestro invitado de hoy, a Hugo Luna. Hugo Luna es el jefe de gabinete de la Administración Municipal de Guadalajara. Es el encargado de encontrar la coordinación necesaria entre las distintas áreas del gobierno tapatío para cumplir el programa municipal que se planteó Enrique Alfaro. Asimismo, no falta quien lo ve como un posible candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Guadalajara en 2018. Esta noche, en Perspectivas, queremos platicar con él sobre el ambulantaje y la estrategia de la administración tapatía para hacerle frente a un problema que ha derrotado a los alcaldes anteriores. ¿Es posible atacar el ambulantaje solo con la ley? ¿No es una dinámica económica que va más allá de las reglamentaciones? Bueno, una jefe de gabinete de Guadalajara, buenas noches. Buenas noches, Belén, Enrique, y un saludo al auditorio. Gracias. Hugo Luna, ¿cómo va el tema de los ambulantes? ¿Por qué no nos dices cómo van en términos del acuerdo con ellos? Mira, va bien. Creo que hemos ganado mucho todos como ciudad. El punto de partida es que más allá de un ejercicio de un gobierno o de una promesa de campaña, creo que lo que todos estamos recuperando es el orden, es la legitimidad, es el cumplimiento de la normatividad, es el Estado de Derecho, pero sobre todo estamos ganando la limpieza y la libertad del centro histórico de la ciudad. Creo que hace en una de esas y décadas que no veíamos el centro como lo estamos viendo ahorita, a excepción de que tenemos obras ahí de tren ligero, sí, Hidalgo y demás. De comercio, ¿no? Y de limpieza, porque parte de la estrategia fue apoderarnos literalmente del espacio público. Entró todo el equipo de mantenimiento urbano, de parques y jardines, de liberación de banquetas. Entonces se hizo una limpieza que quizás hace mucho tiempo que el propio desorden que había en el centro no había permitido que existiera, ¿no? Hugo, la rapidez, y esto lo pongo entre comillas, y digamos hasta cierto punto, pues la suavidad dentro de lo que se puede decir, se pudo concretar estos acuerdos con los comerciantes, con la mayoría de ellos, han generado ciertas suspicacias. Particularmente he leído por ahí algunas columnas que sí hubo acuerdos de ciertos tipos con los líderes. ¿Cómo se consigue precisamente neutralizar a todos estos líderes y pues dejar prácticamente limpio el centro de ambulantes? Fíjate que yo creo que hay varios componentes. El primero, y muy importante, es que es una decisión contundente de todo el gobierno. Cuando alguien en cualquier entrevista decía, oye,
¿Y cuántos policías va a haber o cuántos inspectores? Yo le decía, más allá de los policías y los inspectores, los 12,000 empleados del gobierno estamos comprometidos con esa decisión. Y acompañado con eso muchos ciudadanos, o la gran mayoría de los ciudadanos de la ciudad han acompañado esa decisión. La contundencia con la que lo hacemos y bajo una premisa trascendental que es no se negocia la ley. No hay una negociación a partir de la violación de la ley, sino si todos queremos realmente recuperar el orden y la legalidad en esta ciudad, pues tenemos que entrar en un espacio donde no es negociable la violación de la ley. La otra parte que creo que es rescatable y muy importante es que paradigmáticamente, antes de cualquier acción, lo primero que hicimos es abrir una puerta de oportunidades y de oportunidades reales. No es un asunto de decir estás violentando la ley y entonces te tienes que quitar y vete de aquí, sino es, oye, aquí está toda esta serie de oportunidades. Se abrieron más de 800 espacios en bolsa de trabajo de distintas empresas, se abrió un esquema de empleo temporal en el gobierno con 150 plazas, se pusieron a disposición en un primer paquete 100 espacios en mercados públicos para que los comerciantes tuvieran su propio local. Se armaron 2 ferias navideñas perfectamente organizadas, limpias, con todos los servicios de luz, de seguridad, de baños y demás, en el Parque del Refugio y en el Parque Morelos, fuera de la zona que está colapsada vialmente del centro, y se les abrió ese espacio de respiro. Al día de hoy tenemos más de 1,000 comerciantes que han asistido a la mesa de transición y oportunidades, y están también muchos de ellos entendiendo que no podíamos mantener ese ritmo de desorden en la ciudad. Y el también haber planteado una reforma al reglamento que nos permitiera un esquema de transición donde de manera ordenada, a partir del dictamen de una comisión evaluadora, se pudiera permitir ciertas actividades bajo varias premisas, que sean legales, que pertenezcan a la cultura y tradición del centro de la ciudad y que operaran bajo unas reglas de operación y una normatividad que entrarán en vigor en un futuro muy cercano. Es decir, no se negoció la ley, evidentemente mucho diálogo, se les avisó con tiempo, se les invitó a los esquemas y yo te diría que cerca de un 80 o 90% de los comerciantes han atendido esto y hay evidentemente algunos pequeños grupos que han perdido el chantaje que a partir de la violación de la ley y de la protección de ciertos funcionarios en las pasadas administraciones, pues se han visto violentado su control, su venta de espacios y demás, y son los que más ruido hacen, claro, pero que con ninguna legitimidad, ¿no? Ahora, Hugo, ¿pero no crees que mientras la economía no vaya bien, mientras los empleos sean precarios, mientras haya estas altas tasas de desempleo, ¿no crees que es inevitable que vuelvan al centro histórico los ambulantes? ¿No crees que es algo natural en términos económicos? Yo no lo puedo entender natural por ningún motivo, por varias razones. La primera es, no hay en ningún momento una cerrazón a la oportunidad de tener trabajos. Les pusimos un montón de trabajos a disposición. ¿Pero cuántos puestos máximo? ¿1,000? ¿Cuántos estamos hablando? Bueno, 800 en bolsa de trabajo, sí, 150 en gobierno, los posibles espacios que haya en la regularización y cerca de 500, primero 100 y vamos a llegar hasta 500 espacios en los mercados municipales. Okay. Tú nomás imagínate, tú vendes en la calle con asalto de mata literalmente. ¿Qué te parece que mejor te vayas a un local perfectamente establecido en un mercado municipal? Si hay un cambio de paradigma en el contexto, pero no puedes no puedes alegar a la falta de oportunidades. Eso es seguir pensando que entonces estamos destinados al desorden, al colapso y demás. No, al momento en que les dimos las oportunidades, acabó el debate de la falta de empleo y demás. Incluso hubo algunas declaraciones muy sui generis de varios comerciantes que decían, no, es que allá tengo horario y allá tengo que cumplir con ciertas obligaciones, o allá gano menos, aquí en la piratería gano más, ¿no? Bueno, entonces no es un asunto de necesidad económica, sino de lucrar y aprovechar el desorden. Y yo te diría, hay ciudades en el país donde hay desorden. ¿A dónde crees que se van muchos de ellos? O sea, donde la autoridad no existe, donde hay el espacio de que violentes la libertad de todo ciudadano. Yo les decía,
yo como cualquier tapatío que tengo que tener la libertad de caminar por las banquetas libremente, de ir a una plaza pública, a un jardín y poder disfrutarlo de manera libre y no estar secuestrado por un grupito de personas, ¿eh? ¿No crees que tampoco? ¿Hay alguna ciudad que haya logrado erradicar el problema en el centro histórico? Hay muchos casos que se han logrado, en algunos se logra y luego Porque se pierde. Morelia se logró y después tuvo el problema de que regresó al problema, Morelia ¿no? es uno, Querétaro es otro, Zacatecas es otro, Guanajuato es otro, que tienen sus etapas y otra vez es gobernantes que están dispuestos a la ilegalidad y gobernantes que están dispuestos al orden y la legalidad. Todos nos enojamos, de veras, y nos peleamos cuando decimos, no me gusta que me tapen la cochera, no me gusta que me roben, en la banqueta, claro. No me gusta que me agredan, no me gusta que alguien violente con ruido. Bueno, pues, ¿queremos vivir en el caos o queremos vivir como sociedad en la legalidad, en el Estado de Derecho, ¿no? Oye, Hugo, hubo por ahí también algunos señalamientos, y creo que más en tono negativo, de si esta decisión, este operativo, había sido influenciada fuertemente por los empresarios. Por supuesto que no. El mayor ganador de todo esto creo que es todos los ciudadanos de a pie, que hemos recuperado una ciudad. Pero también hay un debate que creo que es importante poner en la mesa, ¿no? Yo pago impuestos, ustedes pagan impuestos, los empresarios pagan impuestos y a partir de eso la ciudad recibe servicios públicos. ¿No crees que todos deberíamos de estar parejos? No nos suban los impuestos, mejor que todos cumplamos, que todos paguemos la parte que nos toca. Si logramos esa solidaridad como sociedad, si logramos ese orden, ustedes hablaban hace rato del gran problema de inseguridad y eso es lo que nos aqueja a todos. ¿Cómo crees que vamos a tener una ciudad segura si vivimos en el caos? ¿Sabías que en el centro histórico, a partir del ejercicio que hicimos, los índices de inseguridad han caído de manera radical? Fíjate, porque ahora hay luz, hay limpieza, hay orden, hay presencia del Estado, del gobierno como tal, y eso ha cambiado de manera radical las cosas. Pero ¿crees, Hugo, por ejemplo, en esto que decías, todos tenemos que aportar, ahí creo que nadie puede estar en desacuerdo con eso, pero ¿no crees que los empresarios de pronto aportan muy poco? Por ejemplo, cuando se hacen públicos lo que pagan de impuestos, la tasa, bueno, ¿no? 0.7% los adeudos. Curiosamente, es decir, creo que también hay desproporciones en eso. Curiosamente, en el centro histórico, la mayoría de los empresarios de los que estamos hablando son microempresarios. ¿Sí? Entonces, esos no estarían en el debate del que tú estás hablando. Claro. Yo creo que no es un asunto de beneficiar a unos o a otros, es un asunto de rescatar la ciudad, de rescatarla para todos. Cuando alguien decía, es que yo soy comerciante ambulante y aquí vendo CDs piratas y es mi derecho humano trabajar, ¿no? Violar la ley no es tu derecho humano. Y apoderarte del espacio público tampoco es tu derecho humano. Es un principio de orden, simple y sencillamente. Vamos a un corte y seguimos platicando con Hugo Luna, coordinador del Gabinete de Guadalajara. Esto es Perspectivas. En nuestro nuevo horario en cuanto a días, seguimos estando a las 9 de la noche, solo que ahora ampliamos las emisiones lunes, miércoles y viernes, lo cual pues nos da muchísimo gusto, Enrique. El primer año. Así es. Estamos dialogando esta noche con el jefe de gabinete del Ayuntamiento de Guadalajara, Hugo Luna, y hablábamos precisamente del tema de comercio ambulante, un asunto que cuando lo empezamos a ver en números, Enrique, cobra una dimensión realmente preocupante. 95,000 jaliscienses que se dedican al ambulantaje, según cifras del INEGI, y cuyo nivel de formación pues es 3 años menor que aquellos que laboran en el sector formal, lo cual también los pone en una desventaja, ¿no? Para conseguir un empleo. Sí, aquí los tenemos en pantalla, pero por ejemplo en el sector formal un empleado promedio tiene hasta segundo de preparatoria, mientras que en el ambulantaje pues, segundo de secundaria, es decir, hay 3 años de diferencia entre uno y otro. Claro. Sus ingresos son prácticamente 10 pesos más la hora. Y el promedio de edad, ahí sí están prácticamente iguales, en 38 años, tanto los ambulantes como los que están en un empleo formal. Entonces, es lo que nos referíamos, Hugo, con el tema de la dimensión económica. Es decir, que no solo es un tema porque de pronto, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero se estigmatiza mucho al ambulante como mafioso, y no necesariamente es flojo, eso. Algunos lo son, como flojos, ¿no? Pero no solo son eso, ¿no?
No, nada de eso. Yo lo que creo es que evidentemente como país tenemos un problema de falta de oportunidades, pero este caso creo que sí es paradigmático lo del centro histórico. Te reitero, ¿no? 500 locales en mercados municipales. ¿Qué te parece Santa Tere? ¿Qué te parece el mercado de Obregón? O sea, donde dices, oye, aquí hay opciones para que no tengas que andar, nomás el primer dato es no pueden ser mercancía de piratería. El segundo dato es, bueno, pues eso significa que tú también cambies y tengas un sistema de orden en tu propia gestión. Y muchos de ellos dicen, no, es que gano más acá en los negocios en corto, ¿no? Claro. Y además, en el esquema que planteamos, que a mí me parece muy interesante, nos va a permitir dictaminar que sí existan comerciantes itinerantes en el centro histórico en una carga adecuada, con reglas, con identificación, y que se venda lo tradicional del centro histórico, que vendan flores, que haya cilindreros, que vendan semillas, todo lo que, digamos, es el sabor y el folclore del centro histórico. De hecho, muchos de los artistas urbanos callejeros están encantados con la idea, lo hemos platicado con ellos, porque dicen, oye, antes nosotros a trancazos teníamos que defender el piso, porque luego vienen mimos, payasos, demás de otras ciudades, y aquí nos tenemos que atrincherar, pero si ustedes ponen orden, pues podemos usar las plazas de manera adecuada y lo hacemos sabiendo que no tenemos que sentirnos agredidos por alguien más. Claro. Los boleros, los vendedores de periódicos, los vendedores de la lotería, y insisto, eso es todo el sabor del centro, pero Oye, entonces ya no estás invadido por todo lo que está fuera de la legalidad, ¿no? Como este caos que ya nos mencionabas, a propósito de quienes sí podrán estar de alguna manera en el centro, se ha hablado mucho también de los artesanos, Claro. ¿no? O de las personas indígenas que venden algunos de sus productos. ¿Qué va a pasar con ellos? Con ellos, dos cosas importantes. Uno de los rubros que está contemplado que sí puede existir es igualmente la artesanía, y con orden. E incluso Enrique Alfaro ha mencionado que es una de las prioridades. Ha sido complicado convencer a algunos de los líderes, porque luego es un poco como decir, si ya se instalan, luego yo líder, ya no me necesitan, ¿no? Y pues les hemos dicho, no dejes de ser su líder, al revés, ayúdalos a que se organicen. Nada más, de nueva cuenta, de manera ordenada, ¿sí? Que nos permita, insisto, recuperar el espacio público, que incluso en materia de seguridad no estén en los pasillos donde cualquier siniestro o cualquier caso extraordinario luego genere un problema. Entonces, ellos también van a tener la oportunidad, incluso para ellos específicamente se señaló que la residencia no era un requisito, entendiendo la lógica de que ellos fabrican sus productos y vienen de otras comunidades. Lo que también es cierto es que con todo este ordenamiento ya no permite que vengan vendedores ambulantes de otras ciudades que en realidad andan por todo el país buscando dónde hay un espacio de desorden para instalarse. Y hacer negocio a partir de eso. No van a dejar de tener negocio, ¿eh? Tú decías lo del baratillo en el corte, Sí. de la venta de animales ilegales. ¿Sabes qué está pasando? Ya se fueron a otros lugares donde sí se les permite la venta ilegal de animales. Se traslada a otro lado. Claro, o sea, ellos o muchos de ellos no están dispuestos a vivir en la legalidad. ¿Y entonces qué van a hacer? Aprovechar la Oye, coyuntura el en otro trato a lado. los animales es cruel. Y entonces la inseguridad, el desorden se va a armar allá. Y hay que decirlo, lo que pasaba con muchos animales al final de la sesión del tianguis del baratillo, los que les sobraban los dejaban Sí, pues ya no vale. tirados en la calle o los... Ahora, ¿se van a dar permisos Se por los alguna echaban. cantidad económica? ¿Van a tener que pagar, digamos, el uso de suelo? ¿En dónde? Los ambulantes que se permitan y que se pongan en el centro histórico. Siempre ellos han tenido que pagar, que realmente es algo absolutamente simbólico, pero que corresponde al propio control que necesitamos tener. Pero ¿no? ellos decían que con quien lo tramitaban era en su momento con la CNOP. ¿Sigue siendo de esa forma? ¿Cómo No, fue? por supuesto que no. Lo que ¿Ustedes se sí enteraron de desaparece eso? es toda la manipulación de los grupos, sindicatos o organizaciones regularmente ligadas Claro, al PRI, Claro. que les cobraban un derecho de piso, ¿no? De hecho, ha sido medio curioso. Cuando les has dicho, oye, vayan y regístrense en la mesa, algunos líderes llegan con los expedientes de todos y dicen, no, pues yo soy el que los tengo que registrar, a mí denme las fichas, ¿no? Entonces les dices, oigan,
Por favor, paremos con eso, ¿no? Pero Sí, ese modus operandi se acaba, pero alguien lo toleró en el pasado. no solo eso. Sí, y lo Estaban fomentó, hasta tal vez. orientados y fomentados. Pero lo que me refiero es, hasta van a con buscar representantes populares ahora. ¿Van a buscar responsables por este tema en términos jurídicos o no? Yo creo que eso es un esquema donde han abusado de mucha gente y no es un asunto pues, que puedas perseguir de oficio como tal. Yo también reconozco que algunos líderes han entendido esta lógica y han coadyuvado. Alguien me decía hoy, oye, ¿qué negociaron con los que antes estaban en los tianguis navideños en San José y San Francisco para irse al refugio? Le dije, te voy a decir qué negociamos. Armarles una feria bien hecha. Ayudarlos a que tuvieran toda la promoción, a que estuviera limpio. Arreglamos todas las lámparas del Parque del Refugio, limpiamos, les pusimos seguridad, baños, les hemos hecho promoción. Tienen actividades del área de cultura del gobierno todos los días. Entonces, a nosotros nos conviene y queremos que les vaya muy bien. Claro. Pero Oye, ahí ya no estás en el colapso vial del centro de la ciudad, ¿no? ahora que hablaban sobre los intereses que han tenido ciertos partidos políticos sobre el comercio y que han aprovechado un poco este caos también para de alguna manera pues hacerse de algunos adeptos, te lo pregunto porque pues no solamente el Partido Revolucionario Institucional ha caído en esta tentación, ¿no? Incluso Claro. el PAN. Sí. ¿Qué nos garantiza que luego no estaremos viendo estos grupos de comerciantes apoyados por Movimiento Ciudadano y que entonces vamos solamente a cambiar de color, ¿no? Dos garantías. Nunca hemos actuado así. O sea, nunca ha sido nuestro modus operandi. Y la segunda, que creo que es la más importante, y lo voy a platicar. El día que yo vi eso, dije, esto está cambiando. Cuando inició el operativo estaban los días más difíciles, en los 2, 3 días siguientes. Hubo una escena donde llegó un comerciante ambulante y se instaló afuera de la vitrina de un pequeño negocio, una changarrito, ¿no? Salió el dueño y le reclamó al comerciante ambulante. Le dijo, oye, es ilegal lo que estás haciendo, no te pongas aquí. Y el comerciante se tuvo que retirar. No participó la autoridad, me lo platicó un inspector que lo vio a la distancia. Ese día dije, ya la hicimos, porque la ciudad se apoderó de la ciudad, porque los ciudadanos rescataron la ciudad. Porque alguien me decía, oye, ustedes van a durar 3 años y luego ¿qué va a pasar? Ojalá en estos 3 años consolidemos culturalmente este esquema y que todos los ciudadanos, cuando vemos a alguien que viola la ley, no lo violes, no tapes una cochera, no tapes una banqueta. Reprobarlo socialmente. No, claro, y que en el centro los comerciantes, los curas, toda la gente que habita en el centro, le diga a un comerciante ambulante, oye, no lo hagas, vea las oportunidades que te ofrecieron, ordénate, sé parte de la sociedad ordenada, ¿no? Nos dice, perdón, Belén, nos dice Néstor de la Cruz, nada más por el tema, que Colima, capital, ha erradicado el comercio ambulante. También, así es. Resultado, uno de los mejores estados para hacer negocio. Yo me imagino que en el centro, porque no creo que en toda la ciudad, ¿no? Sí, ya decíamos también Morelia, que fue un caso emblemático. Pero aunque, volvieron, ¿no? Exacto, Después, por ahí con todo este tuvieron desorden que hay en algunos Michoacán. problemas. Oye, Hugo, se ha mencionado también mucho que los comerciantes del centro pues no son los mismos comerciantes de Obregón. Es decir, que ahí en Obregón la situación es distinta. ¿Cómo se están preparando para entrarle a esta segunda etapa? Yo creo que siempre ha habido pretextos, ¿no? Y me regreso al referente inicial, todo el mundo decía, es imposible que eso pase, es imposible que pongan orden, es imposible que sea sin violencia, es imposible que sea en paz. ¿No? Ha sido tenso, ha sido difícil, sí ha habido gritos y demás, y luego se encadenan y se desencadenan, y luego se vuelven a encadenar, y ahí la llevan, ¿no? Yo creo que todo se puede si todos coadyuvamos y ponemos de nuestra parte. En esa zona te voy a dar un dato, es, insisto, paradigmático. Los comerciantes del mercado San Juan de Dios, históricamente en estas fechas, toda la plazoleta de San Juan de Dios se llenaba de ambulantes. ¿Sabes quiénes eran esos ambulantes? Los mismos locatarios del mercado. Como ya sabían que venían ambulantes de otros lados, principalmente otras partes de la República y una parte de otros lados de la ciudad, aprovechar la temporada buena, lo que hacían los comerciantes de los locales del mercado se salían a la calle. Para ganarles el espacio, digamos. Porque dice, y evitar en defensa propia, ¿no? Defensa propia, claro. Ahora que está limpia toda la plazoleta de San Juan de Dios, el mercado está funcionando perfectamente y los locatarios no tienen que andar, digamos, cuidando rancho, Sanqueando. ¿no? Sanqueando, literalmente. Fíjate qué sencillo, era nada más con una acción. Todo se puede.
es difícil, ¿eh? Los comerciantes establecidos de la zona de Obregón y Medrano también son complicados, ¿eh? Porque ellos dicen, es que yo me quiero salir a la calle porque vendo más, pero la realidad es que salen a la calle porque está todo el mundo en la calle, ¿no? Es el caos absoluto. Nos quedan 2 minutos, Hugo. Preguntarte por el tema de las banquetas. ¿Realmente son suficientes los operativos? Porque la ciudad está invadida. Somos nada a comparación de lo que podemos ser si todos los ciudadanos nos involucramos. Yo cuando arrancó el programa traía mi blog de apercibimientos. Como no era multa, pues yo también podía apercibir. Entonces ahí andaba con mis vecinos poniéndoles su blog de avisarles, ¿no? Creo que es un asunto que todos tenemos que ir tomando con. Es un tema muy nosotros. Cultural ¿no? De las banquetas. Pero sí se puede. Hay gente que ni siquiera cree que invadir la banqueta es un tema condenable, delito, ¿no? claro. Pero sí se puede. Y el segundo, el tema que surgió de la nómina, ¿aumentó o no aumentó de 2015 a 2016? A ver, primero, estamos todavía en mesa de trabajo de la nómina. Okay. Es una cifra ahí que se inventaron. Hicimos un bajón impresionante en el arranque del gobierno de cerca de 25 millones de pesos por mes, pero hay algunos asuntos que se tienen que revisar para 2016. Un tema muy importante es todo el mantenimiento del espacio público, el tema de seguridad, y también hay un compromiso de Enrique que está trabajando, que es la renivelación salarial de la gente que menos gana. Si del ejercicio salimos igual de la nómina, pero los de a mero abajo ganan más, qué buena noticia. Todavía no te podría ayudar conclusiones porque están en la mesa de trabajo. ¿No? Claro. Porque están en la mesa de trabajo, pero en lo que sí se ha hecho es, hoy tenemos cerca de 1,500 empleados menos de lo que tenía la administración anterior. Hugo, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Enrique, nos vamos. Gracias también a todas las personas que nos estuvieron escribiendo, a Javier González, a Manuel Vargas, a Raimundo González, que nos envían felicitaciones y el deseo pues para que este programa continúe por muchos años más. Ojalá así sea. Muchas gracias y muy buenas noches.